Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A nosotros somos el grupo 5. Nos ha tocado exponer lo que es la casación número 277-2018 Ventanilla con respecto al tema principal, enriquecimiento ilícito. Me ha tocado exponer la introducción y lo voy a exponer brevemente. El enriquecimiento ilícito exige acreditar dos elementos. En primer lugar, el primer elemento, que es el abuso de cargo por el agente público. El segundo elemento es el denominado riesgo prohibido, que se manifiesta en tres aspectos: incremento ilícito, incremento patrimonial, incremento del patrimonio. Esto debe ser consecuencia del abuso del cargo oficial que ostenta. Así también se trata de un delito de infracción de deber, pues el sujeto activo de esta figura penal es un funcionario o servidor público que infringe un deber positivo impuesto por una institución social de la administración pública. La excepción es un medio técnico de defensa que se centra, por una parte, en examinar si existen presupuestos y requisitos procesales del proceso penal o si existen obstáculos procesales, es decir, obstáculos que impiden el desarrollo efectivo del procedimiento. Por otra parte, discutir cuestiones de hecho sustantivo cuya aceptación conducirá al archivo final del caso. Compañero Luis, sigue con el siguiente tema. Buenas noches, soy Luis Rojas, me toca Fundamentos de Hecho. En este caso, el acusado es el alcalde distrital de Ventanilla, que habría incrementado injustificadamente su patrimonio entre el 2007 y 2014. El incremento, según el peritaje financiero, asciende a más de 460.000 soles. Este crecimiento no coincide con sus ingresos lícitos como funcionario público. Parte del aumento patrimonial se dio a través de su participación empresarial en la empresa Multiservicios de Distribuciones Fama, que trabajó para la Municipalidad de Ventanilla. La Fiscalía, aunque identificó el cargo y el incremento patrimonial, no precisó los actos de abuso de cargo que habrían generado el enriquecimiento. Por tanto, según la defensa, la conducta sería atípica al no cumplir todos los elementos del tipo penal en el artículo 401 del Código Penal. Se alegó falta de imputación concreta y cumplimiento del artículo 336, inciso 2b del Código Procesal Penal. La posición de la sala dio razón a la defensa, diciendo que faltaba imputación precisa sobre cómo el acusado se habría beneficiado del cargo. Declaró fundada la excepción de archivar el proceso penal. Los argumentos del recurso de casación alegaron que se malinterpretó el tipo penal. El ejercimiento ilícito se basa en indicios y presunciones legales relativas, según el último párrafo del 401 del Código Penal, y no en actos concretos de abuso. El juicio oral es el espacio procesal idóneo para determinar la existencia del vínculo funcional entre el cargo y el enriquecimiento. Doy pase a mi compañero Mauro. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A mí me toca exponer fundamento de derecho. La casación 277-2018 Ventanilla Callao se fundamenta en la inobservancia de la ley procesal penal, específicamente en el artículo 6, apartado 1, literal B del Código Procesal Penal, que trata sobre la viabilidad de la excepción de improcedencia de acción. También se basó en la errónea interpretación del artículo 401 del Código Penal y en la indebida motivación de la resolución. El error de la resolución impugnada se centró en dos aspectos: la inobservancia del artículo 6 del Código Procesal Penal. La resolución no consideró la viabilidad de la excepción de improcedencia de acción cuando la imputación de un delito es deficiente, lo que implica una falta de precisión en la acusación y puede llevar a la invalidez de la acción penal. 2. Errónea interpretación del artículo 401 del Código Procesal. La resolución no interpretó correctamente el artículo 401, que establece la presunción legal relativo sobre el origen ilícito de un aumento patrimonial, y no se consideró la posibilidad de que este aumento sea justificado.
En resumen, la casación 277-2018 Ventanilla Callao cuestionó la resolución por su falta de apego a la ley procesal y por la errónea interpretación de la ley penal, lo que llevó a una decisión incorrecta en el caso. Compañeros, como nosotros tenemos conocimiento de que la- las las acusaciones tienen que ser con pruebas contundentes. En este caso, cuando el alcalde hizo la declaración, cuando empezó su función, ha registrado todos sus patrimonios, ingresos particulares, todo, y cuando ha terminado su función, eh, ha incrementado su patrimonio injustificadamente. Entonces, el artículo 401 es el que regula y castiga, ¿no? Entonces, y por esa razón esta casación ha, ha declarado procedente la apelación de la Fiscalía. Le doy pase a la compañera Natu para que continúe. Gracias. Gracias, compañero. A continuación, el análisis de la Corte Suprema. El contexto del caso es que el exalcalde distrital es con un presunto incremento patrimonial de 162.000 durante su gestión. La defensa alegó imprecisión genérica y falta de actos concretos de abuso de funciones. Es decir, la Sala Superior declaró atípica la conducta, pero el Ministerio Público recurrió en casación. ¿Qué decidió la Corte Suprema? Es decir, revocó la vista y confirmó el auto de primera instancia que rechazó la excepción de improcedencia de acción y establece que la tipicidad de enriquecimiento ilícito no exige describir en la etapa de sección cada acto de abuso, bastándose la vinculación normativa entre cargo y aumento patrimonial. Los elementos objetivos del delito fueron tres: el abuso del cargo, el incremento patrimonial y el nexo causal normativo. La implicación es la presunción legal relativa, según el artículo 401 del Código Penal, es decir, una estructura tripartita nos ofrece. El hecho base, que es el desbalance, el hecho presunto, que es el indicio de ilícito, y nexo, que es el cargo más congruencia con ingresos. La presunción derrotable, la carga probatoria sigue en mano del Ministerio Público, mientras el acusado solo debe justificar el origen de su patrimonio. Las implicaciones procesales: la omisión de precisiones en la imputación es vicio formal subsanable. En la etapa intermedia no motivo de archivo indefinitivo y refuerza un control flexible de las excepciones limitándose a efectos insubsanables. La alineación doctrinales, es decir, converge con la dogmática penal en cuanto a tipo objetivo y presunción relativa, pero flexibiliza la imputación objetiva, es decir, exige menos detalle de actos, y la crítica señala el riesgo de infección al postergar la prueba del modo concreto de abuso hasta el juicio oral. El impacto jurisprudencial. Los tribunales inferiores y salas superiores ahora evitan sobreseer por falta de detalles y permiten al fiscal subsanar imprecisiones Y el último es precedentes citados en las casaciones, es decir, la casación 2044-2001 de La Libertad y la casación 1326-2001 de Puno, marcando una línea de praxis en el proceso penal anticorrupción. A continuación, mi compañera Ingrid. Buenas noches, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar de la perspectiva, el punto de vista ético dogmático. Desde el enfoque dogmático del derecho penal, el delito del enriquecimiento ilícito regulado en el artículo 401 del Código Penal peruano ha sido objeto de una construcción normativa que lo diferencia de otros delitos contra la administración pública. La sentencia de la Casación 277-2018 Ventanilla reafirma que este tipo penal responde a una lógica de infracción de deberes propios del funcionario público, lo cual tiene especial relevancia en el marco del derecho penal y la protección del bien jurídico de la administración pública. El análisis dogmático también aborda la naturaleza del
de la imputación en este tipo penal, destacando que la relación entre el ejercicio del cargo, y el enriquecimiento ilícito es valorativa y no meramente causal. En consecuencia, la decisión de la Corte Suprema de casar el auto de vista y declarar infundada la excepción de improcedencia permite mantener una línea dogmática coherente con la finalidad del tipo penal, es decir, prevenir y sancionar el uso indebido del poder público para el enriquecimiento personal. Desde la perspectiva ética, tenemos que el enriquecimiento ilícito constituye una de las expresiones más graves de la corrupción en el sector público. Este delito afecta no solo a los recursos económicos del Estado peruano, sino también la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Éticamente, el servidor público está llamado a actuar con probidad, transparencia, lealtad institucional. Cuando se enriquece ilícitamente a costa de su cargo, pues que ostenta, vulnera estos principios fundamentales de la función pública. En el caso del exalcalde Omar Marcos Arteaga, el desbalance patrimonial detectado por la Fiscalía, si bien aún sujeto a prueba, representa un indicio grave de infracción ética, además de jurídica. Eh, como sabemos, ¿no? La ética pública exige mecanismos efectivos de control, transparencia en la gestión, para así poder sancionar ejemplarmente a quienes traicionen el interés colectivo. A continuación, doy pase a mi compañero Roosevelt. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, continuando con la exposición, en las conclusiones hemos visto 8 puntos muy importantes. 1. La excepción de improcedencia de acción no es la vía adecuada para cuestionar elementos probatorios complejos de tipo penal. Según el caso, la Corte Suprema determinó que esta excepción no solo procede cuando los hechos imputados no constituyen delito o no son penalmente justificables, no siendo admisible su uso para exigir precisiones excesivas en la etapa inicial del proceso sobre actos de abuso de cargo en casos de enriquecimiento ilícito. Como punto número 2, el delito de enriquecimiento ilícito tiene un enfoque valorativo y normativo, no necesariamente causal. Según el caso, la relación entre el cargo público y el enriquecimiento no exige una descripción detallada de cómo se abusó de poder, sino que basta que existan indicios razonables de un incremento patrimonial incongruente con los ingresos ilícitos del funcionario durante el ejercicio del cargo, ¿no? Como punto número 3, la acusación fiscal se consideró válida y suficiente para continuar con el proceso penal. Según la casación, la Corte confirmó que el Ministerio Público describió adecuadamente el hecho base. El enriquecimiento ilícito es un delito de posesión con elementos estructurales definidos. No es exigible una prueba directa de actos específicos de abuso de etapa previa al juicio. El recurso de casación fue declarado fundado por incorrecta interpretación del tipo penal y de la excepción procesal. Según el caso, la Sala Penal Permanente concluyó que la Corte de Apelaciones aplicó erróneamente la figura de enriquecimiento ilícito y se apartó de doctrina y jurisprudencia consolidada, afectando el desarrollo procesal del caso. El auto de vista que declaró fundada la excepción de improcedencia de acción fue casado y se ordenó continuar con el proceso. La sentencia reafirma la finalidad política criminal del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Esto quiere decir que este delito busca cerrar espacios de impunidad cuando se puede acreditar un acto de corrupción concreto, pero se evidencian incrementos patrimoniales sospechosos durante la función pública, tutelando así la prioridad y la transparencia del servicio estatal. Muy bien, a continuación vamos a brindar las 4 preguntas encomendadas. Como pregunta número 1, le cederé el pase a mi compañero Vargas. La primera pregunta que vendría a ser, ¿cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal
Materia del proceso penal asignado en esa oportunidad. Explicar los componentes. La dimensión objetiva. Como punto número 1 sería el sujeto activo calificado. Solo el funcionario o servidor público puede cometer este delito, el delito especial propio. Punto número 2, abuso del cargo. Vendría a ser el uso indebido de la posición administrativa para obtener beneficio patrimonial. No es necesario detallar desde el inicio cada acto concreto. Punto número 3 sería el incremento patrimonial o gasto desproporcionado, que sería el aumento significativo de bienes o gasto excesivo sin relación con ingresos ilícitos. Ilicitud del incremento como punto número 4, que nos dice que el enriquecimiento debe derivar de actos contrarios a los deberes del cargo. Mal uso del poder es la causa. Otro punto es el nexo normativo cargo-incremento, que se valora la conexión con el cargo público y el enriquecimiento ilícito se atribuye por sustraerse del erario, no solo por la causalidad física. Otro punto es el delito de posesión. Se sanciona tenencia continuada de bienes ilícitos, no es un acto aislado. La presunción legal relativa, el desequilibrio patri. Y otro punto sería la dimensión subjetiva, que es el dolo directo o eventual. El autor debe conocer su condición de funcionario, ser consciente del incremento ilícito, reconocer la incongruencia de sus ingresos ilícitos. No cabe forma culposa ni ánimo específico de lucro adicional. Basta la voluntad de obtener o mantener la ventaja patrimonial abusando del cargo. Esa ha sido la pregunta número 1. Buenas noches, yo sigo con la pregunta número 2. ¿Por qué es importante el bien jurídico en este caso? Conforme a lo tratado en clase, ¿cuál considera que es su trascendencia? Bueno, para hablar de este caso sería la trascendencia del bien jurídico radica en que no solo se protege el patrimonio estatal, sino también los principios de legalidad, probidad y confianza pública, esenciales para un Estado de Derecho. Su tutela previene distorsiones en la administración pública y refuerza la lucha contra la corrupción sistemática. Doy paso a la siguiente pregunta. Gracias. En mi caso, la tercera pregunta sería, ¿cuál es la participación del intraneus y el extraneus? Es decir, en la calidad procesal, el intraneus es el autor o coautor. El rol típico, el funcionario sometido al deber institucional, solo él puede ser autor según el artículo 401. ¿A quién se refiere en este caso? A Omar Alfredo Marcos Aliaga, que en ese tiempo era el alcalde de Ventanilla durante los años 2007 y 2014. Es el único imputado como autor del incremento ilícito de los 460.207. El extraneus, el partícipe. ¿Quiénes son? Las personas sin la calidad funcional que instigan o ayudan, según el artículo 25 del Código Penal, no pueden ser autores, pero sí cómplices o instigadores. En este caso, la acusación menciona transferencia y operación de la empresa Multiservicios y Distribuciones Fama SRL, donde el alcalde era accionista mayoritario. Sin embargo, no se ha formulado imputación penal a socios ni terceros. Si se demostrara que algún tercero colaboró en ocultar o obtener el beneficio, su responsabilidad será como cómplice extraneus, nunca como autor. A continuación, la pregunta número 4. Muchas gracias, Nantu. Para culminar con la pregunta número 4, nos dice, ¿cuál es el contenido dogmático del delito analizado en esta oportunidad? A la vez incorporaremos información de al menos 2 autores. Según Ramiro Salinas Hicha, el bien jurídico tutelado es el recto y normal funcionamiento de la administración pública, más específicamente la probidad y legalidad del ejercicio de la función pública. Lo que se protege es el fin prestacional, la objetividad y la legalidad de la administración pública, no tanto el patrimonio del Estado. Conforme a la Corte Suprema y autores como Percy García Cabero e Iván Montoya Vivanco, se identifican 3 elementos objetivos: el abuso de cargo, el incremento patrimonial desproporcionado y el origen ilícito del incremento. El delito es de posesión, no se castiga un acto puntual, sino situación de posesión de bienes ilícitos derivados de cargo. El delito se comete con dolo directo, ya que el funcionario es plenamente consciente de su condición pública
de su condición pública y del uso indebido de su cargo para beneficios patrimoniales. En relación, la naturaleza del delito, el delito de enriquecimiento ilícito es un delito especial propio porque solo puede ser cometido por un funcionario o servidor público. Asimismo, es un delito de infracción de deber, ya que el autor infringe un deber de probidad de impone una función pública. Según Percy García Cabero, este tipo de delitos nacen de una especial relación de sujeción entre el funcionario y el Estado. Muy bien, eso es todo con la pregunta número 4. Espero que haya sido de su agrado, doctor, compañeros. Con nosotros, hasta mañana.